Hay un miedo que casi nunca dices en voz alta, el miedo a que el camino se acabe, a perder a quien amas, a esa llamada, a ese diagnóstico, a esa cama vacía. Y hoy quiero que escuches algo, como si nadie más existiera en este momento, solo tú y la voz de Dios. Él no te promete que no habrá valle, te promete algo mucho más profundo, que no lo cruzarás solo, que la misma mano que te sostiene hoy te seguirá guiando aún más allá de la muerte. En los próximos minutos vas a dejar de mirar el final del camino para empezar a mirar a quien camina contigo. Quiero que escribas en los comentarios esta frase para sellarla en tu corazón. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Ahora sí. Comencemos. Número 1. Hay una voz que te habla en la oscuridad. Hay miedos que no se dicen en voz alta porque parecen demasiado grandes para caber en una conversación normal. Los escondes detrás de frases simples, detrás de un «estoy bien», detrás de una sonrisa cansada. Pero por dentro sabes que hay preguntas que vuelven cuando todo se apaga. ¿Y si pierdo lo que amo? ¿Y si no tengo fuerzas para lo que viene? ¿Y si este valle dura más de lo que mi alma puede soportar? Hay una parte de ti que no teme solo al dolor de hoy, sino al final de las cosas, a la despedida, a la pérdida, a ese límite que nadie puede evitar con sus propias manos. Y Dios no se escandaliza por ese miedo. Él no mira tu temblor como falta de fe, no te acusa porque la noche te pese, no se aleja porque tu corazón confiese que tiene miedo. A veces creemos que venir a Dios significa llegar fuertes, claros, seguros, con palabras perfectas y una confianza sin grietas. Pero hoy no vienes a negar que el camino tiene un final, vienes a descubrir quién te toma de la mano en ese camino, vienes a escuchar una voz en medio de la oscuridad, no una voz que te grita desde lejos, sino una voz que camina cerca. El Salmo 23:4 dice: «Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo». Léelo despacio dentro de ti. No dice que el valle no existe, no dice que nunca habrá sombra, no dice que el camino de los hijos de Dios siempre será claro, cómodo y sin lágrimas. Dice algo más profundo: aunque ande, aunque pase por allí, aunque mis pies entren en ese lugar donde no veo salida, aunque la sombra se alargue y el corazón no entienda, aunque el miedo se siente a mi lado, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esa es la diferencia. El mundo te dice que estar bien es no pasar por valles. Dios te dice que estar guardado es no cruzarlos solo. El mundo te promete seguridad si controlas todo, si calculas todo, si te anticipas a todo. Dios te ofrece algo más firme que el control: su presencia, porque hay cosas que no puedes controlar, hay finales que no puedes detener, hay pérdidas que no puedes explicar, hay llamadas, diagnósticos, silencios y despedidas que llegan sin pedir permiso. Pero en medio de todo eso hay una verdad que no se mueve. No estás solo en el valle, hay alguien que ya lo cruzó antes que tú. Piensa en un niño caminando por un pasillo oscuro. El pasillo no cambia cuando su padre toma su mano. Las paredes siguen allí, la oscuridad sigue allí. Los sonidos siguen pareciendo extraños, pero algo dentro del niño cambia, porque ya no interpreta la oscuridad desde su soledad, sino desde la mano que lo sostiene. Eso hace Dios contigo. Tal vez el valle no desaparece en el instante en que oras. Tal vez la sombra no se disipa de inmediato, pero cuando su mano toma la tuya, el mismo camino que antes parecía abandono se convierte en travesía acompañada. Nombrar tu miedo delante de Dios no te hace débil, es el primer acto honesto de la fe. La fe no siempre empieza con una declaración fuerte, a veces empieza con una frase quebrada: «Señor, tengo miedo». A veces empieza cuando dejas de fingir que nada te duele y permites que Él entre justo en ese lugar donde nunca dejas entrar a nadie.
Porque Dios no sana lo que tú sigues escondiendo como si Él no lo viera. Él ya conoce la habitación interior donde guardas tus temores más antiguos, y aún así se acerca, y hoy, en lo profundo de tu alma, Dios te susurra: Hijo mío, sé exactamente lo que temes. No te pido que dejes de sentirlo, te pido que no lo cruces solo, porque yo voy contigo. Esa voz no niega tu humanidad, la abraza. Deuteronomio 31:6 dice: Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará, ni te desamparará. No te dejará, no te desamparará. No cuando tiemblas, no cuando preguntas, no cuando te cuesta respirar, no cuando el valle parece más largo que tu fuerza. Y hay una promesa todavía más honda. Salmo 48:14 dice: Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esa frase atraviesa el miedo más antiguo del corazón humano, porque no habla solo de hoy, no habla solo de esta semana, de esta temporada, de este problema. Habla del límite que más nos asusta y declara que aún allí Dios sigue siendo guía. Tu pastor no se detiene donde tu vista se detiene. Tu pastor no pierde autoridad cuando el camino entra en sombra. Él guía aún más allá de la muerte. Por eso esta oración no es para huir del valle, es para no cruzarlo solo. Hoy puedes respirar y decirle a Dios la verdad sin adornos: Padre, tengo miedo, pero no quiero caminar lejos de ti. Y esa oración sencilla puede convertirse en una puerta abierta. No necesitas palabras perfectas. Necesitas presencia, la suya. Y antes de seguir, quiero que entiendas una palabra que cambia todo. El Salmo no dice: si llegas al valle. Dice: aunque ande. Número 2. Aunque ande. El valle no se evita, se cruza. Quizá hay una parte de ti que ha estado esperando que Dios te saque del valle de una sola vez, como si una mano invisible te levantara por encima del dolor y te dejara directamente en un lugar seguro donde ya no tengas que sentir, recordar, perder ni temer. Y cuando eso no sucede, cuando el día sigue pesado, cuando la noticia no cambia, cuando la ausencia todavía duele, una pregunta empieza a crecer por dentro. ¿Será que Dios no me escuchó? ¿Será que este valle es mi destino? Pero escucha con calma lo que dice el Salmo. Salmo 23:4. No empieza diciendo: aunque me quede en el valle. No dice: aunque habite en el valle. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, ande. Esa palabra tiene movimiento, tiene pasos, tiene dirección, tiene un antes y tiene un después. El valle no es una casa construida para que vivas allí para siempre. Es un lugar de paso, una parte del camino, una zona estrecha donde el alma aprende a caminar tomada de Dios cuando ya no puede apoyarse en sus propias fuerzas. Estás de paso por este valle, no es tu casa. El miedo quiere convencerte de lo contrario. El miedo te habla como si lo que estás viviendo fuera permanente. Te dice que siempre vas a sentirte así, que siempre vas a cargar esta angustia, que nunca volverás a respirar sin ese peso en el pecho, que tu vida quedó atrapada en este lugar oscuro. Pero el miedo no es profeta. El miedo no conoce el final que Dios ya preparó. El miedo solo sabe repetir lo que ve en la sombra. Dios, en cambio, ve la salida aunque tú todavía no la veas. David entendía esto. Él no escribió estas palabras desde un escritorio cómodo, lejos del peligro. David conocía caminos reales, noches reales, barrancos reales. Como pastor, sabía lo que era llevar ovejas por desfiladeros donde una piedra mal pisada podía hacerlas caer, donde el eco de una fiera podía paralizar al rebaño, donde la oscuridad parecía cerrar el paso. Por eso, no habla como alguien que imagina el valle desde lejos. Habla como alguien que lo atravesó. Y por eso su frase tiene tanto peso: aunque ande. No está negando la sombra.
Está declarando que la sombra no tiene la última palabra. Hay valles que no se saltan, se cruzan. A veces tú quisieras que Dios te sacara por arriba, que evitara el proceso, que quitara la noche, que borrara el recuerdo, que resolviera todo antes de que tengas que dar el siguiente paso. Pero muchas veces Dios no te saca del valle por arriba, te acompaña por dentro. Y aunque eso al principio puede parecer menos milagroso, en realidad es una de las formas más profundas de su amor. Porque cuando Dios camina contigo por dentro del dolor, no solo te lleva a una salida, también te enseña que su presencia es suficiente aun en el tramo donde no entiendes nada. Piensa en una sombra. Una sombra puede asustarte, puede parecer grande, puede deformar las cosas, puede hacer que un objeto pequeño parezca monstruoso cuando la luz cae de cierta manera. Pero una sombra no tiene cuerpo propio. Una sombra necesita luz para existir. Y si hay sombra en el valle, eso significa que la luz no se ha apagado. La sombra de muerte no es la muerte misma dominando tu historia. Es la evidencia de que hay una luz más alta que todavía está presente, aunque ahora tus ojos estén mirando el lado oscuro del camino. La sombra grita, pero no reina. La sombra asusta, pero no gobierna. La sombra puede tocar tu emoción, pero no puede arrancarte de la mano de tu pastor. Y cuando tú caminas con Dios, incluso el valle más oscuro queda limitado por su presencia. No puede extenderse más allá de lo que Él permite. No puede convertirse en tu dirección permanente si Él ya decidió guiarte hacia adelante. Por eso Jesús dijo en Juan 16:33, «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Mira la ternura y la fuerza de esa frase. Él no te engaña diciéndote que jamás habrá aflicción. No te vende una fe sin lágrimas. Te avisa que habrá días difíciles, pero en la misma frase te entrega una razón para no rendirte. Él ya venció. No te sorprendas cuando llegue la aflicción, como si Dios hubiera perdido el control de tu camino. Tu Señor ya te avisó que la tendrías, y en la misma respiración te dijo que confíes, porque Él no está entrando al valle sin saber cómo se sale. Él ya venció. Hoy puedes mirar tu dolor de otra manera. No como una tumba donde se enterró tu esperanza, sino como un tramo que estás cruzando con Dios. Tal vez todavía no ves la salida, pero eso no significa que no exista. Tal vez tus pies están cansados, pero eso no significa que el camino terminó. Tal vez tu corazón tiembla, pero eso no significa que estás abandonado. Di por dentro, aunque sea en voz baja, yo declaro que estoy de paso. Este valle no es mi destino final. Dilo cuando el miedo vuelva. Dilo cuando la noche se haga larga. Dilo cuando tu mente quiera construir una casa en el dolor. ¿Por qué no fuiste llamado a acampar en la sombra? Fuiste llamado a caminar con el pastor. Pero quizá me dirás, es que este miedo no es de ahora, lo cargo desde hace años. Quédate, porque lo que viene es justamente para ti. Número 3. El miedo que te encadenó tantos años. Hay miedos que no hacen ruido, pero gobiernan en silencio. No siempre aparecen como pánico. A veces aparecen como control, como esa necesidad de revisar todo, de anticiparte a todo, de no soltar nada porque por dentro sientes que, si bajas la guardia, algo malo puede pasar. A veces aparecen cuando miras a alguien que amas, y de pronto te invade una tristeza extraña, como si el corazón te recordara que nada en esta tierra puede retenerse para siempre. Y aunque sigues viviendo, trabajando, sonriendo, respondiendo mensajes, hay una cadena invisible que te acompaña. Tal vez esa cadena lleva años contigo. Quizá no la llamabas miedo a la muerte, quizá la llamabas ansiedad, preocupación, prudencia, carácter fuerte, necesidad de estar preparado. Pero si miras con honestidad, hay decisiones que tomaste desde ahí, cosas que evitaste, conversaciones que callaste, abrazos que no diste, caminos que no intentaste,
Sueños que enterraste antes de tiempo porque una voz interna te decía, ¿para qué? Si todo se puede perder. Y cuando una vida empieza a moverse solo para evitar perder, deja de vivir completa. Vive a medias, respira, pero no descansa. No naciste para vivir encadenado a lo que temes. El mundo te dice que ese miedo es lógico, que no tiene cura, que lo único que puedes hacer es distraerte, no pensar demasiado, llenar la agenda, apagar la noche con ruido, acumular seguridad como quien junta piedras alrededor de una casa frágil. Pero Dios no trata tu miedo como una sentencia eterna. Dios no te dice simplemente, acostúmbrate. Dios revela algo más profundo, algo que toca la raíz misma de esa esclavitud. Hebreos 2, 14 y 15 dice que Cristo participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Eso significa que Dios sí vio esa cadena. La vio antes de que tú supieras nombrarla. Vio cómo ese temor podía meterse en los rincones de la vida, en tus decisiones, en tus relaciones, en tus noches, en tu manera de amar y de despedirte. Vio que el miedo a perder no solo aparece al final del camino, sino que puede robarte la paz desde mucho antes. Y por eso Cristo no vino a darte una frase bonita para calmarte por unos minutos. Vino a enfrentar lo que tú no podías vencer. Vino a entrar en la muerte y salir de ella con autoridad. Imagina por un momento tu vida sin esa cadena en el tobillo. Caminas y ya no escuchas el arrastre del hierro. Das un paso y no sientes que algo oscuro te jala hacia atrás. Abrazas a los que amas sin convertir cada abrazo en una despedida anticipada. Te levantas por la mañana sin cargar el peso de todos los finales posibles. Sigues siendo humano, sigues amando, sigues sintiendo, pero ya no obedeces al miedo como si fuera tu Señor. ¿Qué harías hoy si supieras de verdad que la muerte no tiene la última palabra sobre ti? Cristo no vino a negar la realidad de la muerte, vino a quitarle el trono, vino a decirle a tu alma que el final no pertenece al enemigo, vino a abrir una puerta donde tú solo veías muro. Por eso la fe cristiana no es cerrar los ojos ante lo inevitable, es mirar lo inevitable desde la victoria de Jesús. Él murió, sí, pero también resucitó. Y si Él resucitó, entonces la muerte ya no es una habitación sin salida. Es una puerta vencida por tu Salvador. Tal vez durante años tu miedo decidió por ti. Te dijo que no confiaras demasiado, que no amaras demasiado, que no esperaras demasiado, que no entregaras demasiado el corazón. Te enseñó a vivir con los puños cerrados, como si pudieras retener la vida apretándola. Pero hoy Dios quiere quitarte esa cadena de las manos. No con violencia, no con reproche, con verdad, con la verdad de Cristo parado frente a tu temor y diciéndole, ya no tienes derecho a gobernar aquí. Ponle nombre a la cadena, no para quedarte mirándola, sino para entregarla. Dile al Señor, Padre, reconozco que este miedo me ha gobernado más de lo que pensaba. He decidido desde Él. He callado desde Él, he vivido defendiendo mi corazón de pérdidas que ni siquiera han llegado, pero hoy recibo la libertad que Cristo ganó para mí. Esa oración sencilla puede abrir una rendija de luz en una prisión antigua. Y no te condenes por haber tenido miedo. Jesús no vino a burlarse de tus cadenas, vino a romperlas. No vino a decirte que eres débil por temblar. Vino a devolverte la vida entera, porque vivir libre no significa nunca sentir temor. Significa que el temor ya no ocupa el lugar de Dios. Significa que cuando la sombra se acerca, tú recuerdas quién caminó antes que tú por el valle. Significa que puedes respirar más hondo, amar más limpio, descansar más profundo.
Hoy declara en voz baja, pero con fe: yo no nací para vivir encadenado a lo que temo. Cristo me hizo libre. Y si todavía sientes que necesitas entenderlo todo para soltar el miedo, déjame mostrarte algo sobre las ovejas y el pastor que te va a dar descanso. Número 4. No necesitas entender el valle, solo conocer al pastor. Hay momentos en los que tu mente quiere una explicación antes de darte permiso para descansar. Quieres entender por qué pasó, por qué llegó, por qué Dios permitió ese valle, por qué la vida cambia tan rápido, por qué algunas despedidas llegan sin avisar, por qué el cuerpo se cansa, por qué el tiempo avanza, por qué aquello que amas no puede quedarse intacto para siempre. Y mientras más intentas resolverlo todo dentro de tu cabeza, más se aprieta el pecho. Porque hay misterios que no se dejan desarmar con pensamientos. Hay preguntas demasiado hondas para responderlas de pie, en medio del dolor. Tal vez no necesitas una explicación en este momento. Tal vez necesitas una presencia. La oveja no entiende el valle, no sabe calcular la profundidad del barranco, no sabe medir el peligro de la noche, no puede explicar por qué el pastor la lleva por un camino estrecho en vez de tomar una ruta más suave. La oveja solo sabe una cosa: conoce la voz del pastor. Y cuando esa voz está cerca, aunque el camino sea oscuro, algo dentro de ella se aquieta. No porque entienda todo, sino porque no está sola. No te basta entender el camino, te basta conocer a quién te lleva. A veces tú te exiges respuestas que nadie puede darte todavía. Te castigas porque no logras comprender la muerte, la pérdida, la enfermedad, el paso del tiempo, la fragilidad de la vida. Quieres mirar al final del camino y ver cada detalle antes de dar el siguiente paso, pero Dios no siempre te entrega un mapa completo. Muchas veces te entrega su mano, y eso, aunque tu mente tarde en aceptarlo, es más seguro que cualquier explicación, porque una explicación puede calmarte por un momento, pero su presencia puede sostenerte durante toda la noche. Isaías 43:2 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Mira cómo habla Dios. No dice, si pasas. Dice, cuando pases. Él no te promete una vida sin aguas, sin ríos, sin corrientes que amenacen con cubrirte. Te promete algo más profundo: yo estaré contigo. Esa es la promesa que sostiene al alma cuando el suelo no se siente firme. No siempre sabrás por qué entraste en esas aguas, pero sí puedes saber quién entra contigo. Y eso cambia la pregunta. Ya no es solamente ¿qué hay al final? Ahora puedes preguntar, ¿quién va conmigo? Porque si Cristo va contigo, el valle no tiene la autoridad final sobre tu vida. Si el pastor va contigo, las aguas no pueden tragarte sin permiso. Si su voz está cerca, tu alma puede aprender a respirar incluso cuando todavía no entiende. No porque el misterio dejó de ser misterio, sino porque el misterio ya no está vacío. Está habitado por Dios. Piensa en una oveja al borde de un desfiladero. Si mira hacia abajo, se paraliza. Ve profundidad, piedras, sombra, caída. Su cuerpo tiembla porque todo en ella le dice que un paso mal dado puede destruirla. Pero si levanta la mirada y ve al pastor delante, si escucha su voz, si distingue su vara abriendo camino, entonces da un paso más. No entiende el terreno, no domina el camino, no controla el peligro, pero confía en quien sí sabe llevarla. Eso es lo que Dios está haciendo contigo. El pastor va delante, no te empuja desde atrás hacia un lugar que Él no conoce. Pisa primero el terreno oscuro. En Juan 10:11, Jesús dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Tu pastor no es un guía distante, no es alguien que señala el valle desde una colina segura mientras tú bajas solo. Él entró en la oscuridad, Él conoció el dolor, Él enfrentó la muerte, Él pisó el terreno que a ti te asusta pisar y salió victorioso. Por eso su voz no es teoría, su consuelo tiene cicatrices. Al final del valle no necesitas que alguien te explique todo el misterio.
necesitas una mano que no se suelte, y esa mano ya está extendida hacia ti. Tal vez tú has estado esperando entender para poder confiar, pero Dios te invita a confiar mientras todavía no entiendes. No como una fe ciega que niega el dolor, sino como una fe tomada de una persona. La paz no nace de tener todas las respuestas, la paz nace de conocer al pastor. Y hoy Dios te susurra al corazón: tú que me escuchas, no te pido que entiendas, te pido que mires mi rostro. Yo ya pisé el terreno que tú temes pisar. Esa voz no elimina de golpe todas tus preguntas, pero las coloca en un lugar diferente. Ya no están sobre tus hombros como piedras imposibles de cargar. Ahora pueden descansar en las manos de aquel que sabe más que tú, ve más lejos que tú y ama más profundo de lo que tú puedes imaginar. Por eso, cuando el barranco te robe la mirada, vuelve al pastor. Cuando tu mente quiera abrir todas las puertas del misterio en una sola noche, vuelve a su voz. Cuando el miedo te pregunte qué habrá al final, responde con calma: no lo sé todo, pero sé quién va conmigo. Y esa respuesta puede ser suficiente para dar el siguiente paso. Pero hay un miedo del que casi nadie habla, y puede que sea el tuyo. No temes tanto por ti, temes por los que amas. Escucha esto. Número 5. El miedo de perder a los que amas. Hay un miedo que casi nunca se confiesa completo. No siempre es miedo por ti. A veces es miedo por esa persona que amas y que cada día ves más cansada. Por ese padre que envejece y ya no camina como antes. Por esa madre que intenta sonreír, pero tú notas que su cuerpo se apaga un poco más. Por esa pareja que lleva una enfermedad en silencio. Por ese hijo que sale de casa y tu corazón se queda mirando la puerta como si quisiera detener el mundo con una oración. Y aunque nadie lo sepa, hay noches en las que no lloras por lo que ya pasó, sino por lo que temes que un día pueda pasar. Ese miedo duele porque nace del amor. No estás exagerando, no eres débil por sentirlo. Amar profundamente a alguien hace que la posibilidad de perderlo se vuelva una sombra en el alma. A veces estás sentado a su lado, escuchando su voz, mirando sus manos, y en vez de disfrutar ese momento, el miedo entra como un ladrón y te susurra: un día esto puede terminar. Y entonces el presente se llena de angustia. El abrazo se mezcla con anticipación de duelo. La risa se contamina con una tristeza que todavía no tiene fecha. Pero Dios no mira a ese dolor con indiferencia. Salmo 116:15 dice: estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Esa palabra es profunda. Para Dios, la partida de quien lo ama no es un trámite frío, no es un número más, no es un cierre administrativo en la tierra. Es estimada, es preciosa delante de sus ojos. Eso significa que cuando alguien que ama al Señor parte, no cae en el vacío, no desaparece en la nada, no se pierde de la mirada de Dios. Su último aliento aquí es recibido por unas manos eternas. Los que amas en el Señor no se pierden, se adelantan. Sé que esa frase no elimina el llanto, y tampoco tiene que eliminarlo. La esperanza cristiana no te pide que actúes como si no doliera. No te exige sonreír frente a una tumba como si el amor no hubiera dejado una herida. Mira a Marta y María frente a la muerte de Lázaro. Ellas amaban a Jesús, creían en Él, lo habían recibido en su casa, habían escuchado su voz. Y aún así, cuando su hermano murió, dijeron con el alma rota: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Eso está en Juan 11:21 y Juan 11:32. No fue una frase bonita, fue un reclamo nacido del amor. Y Jesús no las reprendió por doler. Él no les dijo: no lloren porque ustedes creen. No les dijo: si tuvieran más fe, no estarían así. Jesús se acercó al lugar del dolor, vio las lágrimas, sintió el peso de la pérdida
Y Juan 11:35 lo dice con una sencillez que atraviesa el corazón. Jesús lloró. El Hijo de Dios lloró frente a una tumba. Eso significa que tu llanto no asusta a Dios, tu tristeza no contradice tu fe. Puedes llorar y seguir creyendo, puedes temblar y seguir esperando, puedes extrañar y seguir confiando. Primera de Tesalonicenses 4:13 y 14 dice: Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Mira bien, no dice que no te entristezcas, dice que no te entristezcas como quien no tiene esperanza. Hay una diferencia enorme. El dolor de la fe sigue siendo dolor, pero ya no es un pozo sin fondo. Tiene promesa, tiene resurrección, tiene reencuentro. Es como despedir a alguien en una estación. Tú lo ves subir al tren y el pecho se te rompe porque quisieras que se quedara. La distancia duele, el asiento vacío duele, la casa sin esa voz duele. Pero si sabes que no se fue a la nada, si sabes que hay un destino seguro, si sabes que un día volverás a verlo en la presencia del Señor, entonces tus lágrimas no son de derrota, son lágrimas con dirección. Lloras, sí, pero no como quien perdió para siempre. Lloras como quien espera el día en que Cristo junte lo que la muerte separó por un tiempo. El miedo quiere que ames con los brazos tensos, como si pudieras impedir toda partida apretando más fuerte. Dios te invita a amar con ternura, con presencia, con gratitud, sin permitir que el temor envenene el momento que todavía tienes. Hoy abraza sin despedirte por adelantado, escucha sin imaginar el silencio futuro. Mira a los que amas como regalos vivos, no como pérdidas anticipadas. El miedo roba el presente antes de que llegue el dolor. La esperanza te devuelve el presente a las manos. Por eso puedes declarar, aún con lágrimas: yo declaro que mi llanto tiene esperanza. Los míos están guardados en sus manos. Dilo por esa madre, dilo por ese padre, dilo por ese hijo, dilo por esa persona cuyo nombre se te queda atorado en la garganta cuando oras. Si están en Cristo, no están sueltos en el universo, están guardados. Y si un día se adelantan, el mismo Jesús que venció la tumba sabrá traerlos con él. Y si en este momento ya estás llorando una despedida que todavía no ha llegado, no te vayas, porque lo que Dios hace con esas lágrimas te va a sorprender. Número 6. Dios cuenta las lágrimas que aún no derramas. Hay lágrimas que nadie ve, porque todavía no han caído frente a otros. Lágrimas que se quedan por dentro, escondidas detrás de una conversación normal, detrás de una comida familiar, detrás de una visita al médico, detrás de una sonrisa que intenta no preocupar a nadie. Tú sabes de cuáles hablo. Son esas lágrimas que aparecen antes del adiós, antes de la llamada difícil, antes de la cama vacía, antes de que algo termine. Lloras algo que todavía no pasó y luego te culpas por llorarlo. Tal vez has pensado: no debería sentir esto. Todavía está aquí. Todavía puedo abrazarlo. Todavía puedo escuchar su voz. Todavía no ha pasado nada. Pero ese todavía también pesa, porque cuando amas a alguien y ves que el tiempo avanza, cuando escuchas un diagnóstico, cuando notas que el cuerpo de alguien se debilita, cuando sientes que una etapa se acerca a su final, el corazón empieza a doler antes de que llegue la despedida, y eso no te hace débil, te hace humano. Ni una sola de tus lágrimas cae al vacío. Dios no cuenta solo las lágrimas públicas, las que caen en un funeral, las que otros ven y entienden. Dios también cuenta las lágrimas silenciosas, las que derramas en la almohada cuando todos duermen, las que tragas en el baño para salir con el rostro tranquilo, las que se quedan atrapadas en la garganta cuando alguien te pregunta cómo estás y tú respondes: bien, aunque por dentro hay una tormenta. Salmo 56:8 dice:
Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? ¡Qué ternura tan profunda hay en esa palabra! Dios no desperdicia tu llanto, lo guarda. Piensa en una madre que guarda en una caja pequeña los primeros recuerdos de su hijo. Una pulsera, una foto, una nota escrita con letra torpe, algo que para otros no tendría valor, pero para ella es precioso. No lo guarda porque sea grande, lo guarda porque ama. Así también Dios guarda lo que otros no entienden de ti. Una lágrima que para el mundo puede parecer exagerada, para tu Padre tiene nombre, fecha, peso y significado. Él sabe de dónde salió, Él sabe qué miedo la provocó, Él sabe qué amor estaba detrás. Por eso deja de castigarte por sentir. Llorar lo que temes no significa que perdiste la fe. Significa que estás llevando algo demasiado delicado en el corazón. A veces se ha dicho que creer es no temblar, no llorar, no imaginar lo difícil, no admitir que algo te asusta. Pero la Biblia no muestra una fe de piedra. Muestra hombres y mujeres que lloraron delante de Dios, que preguntaron, que huyeron, que se quebraron y aún así fueron recibidos por Él. Tu Padre no se aparta cuando tu fe llega mojada de lágrimas. Él se acerca más. El mundo te dice que si sufres antes de tiempo, estás siendo negativo. Dios te invita a traerle ese sufrimiento antes de que te consuma. El mundo te dice que debes endurecerte para no sufrir tanto. Dios te dice que puedes venir con el corazón abierto porque Él no aplasta la caña cascada ni apaga el pábilo que humea. Hay una diferencia entre vivir preso del miedo y entregar tu miedo en oración. Una cosa te encierra, la otra te acerca al Padre. Quizá llevas noches en vela mirando el techo, repasando escenarios que no quieres vivir. Quizá escuchas respirar a alguien que amas y tu corazón se rompe porque quisieras detener el tiempo con tus manos. Quizá te da culpa disfrutar un momento porque una parte de ti ya está llorando lo que podría venir. Pero escucha esto con calma. Dios estuvo allí también. Ninguna de esas noches pasó desapercibida para Él. Ninguna oración incompleta cayó al suelo. Ningún suspiro se perdió en la oscuridad. Él estaba contando, y no como alguien que registra fríamente tu dolor, sino como un padre que se inclina sobre su hijo herido. Cuando tú no sabías qué pedir, Él entendía. Cuando tus palabras se cortaban, Él leía el silencio. Cuando solo podías decir, Señor, ayúdame, esa frase era suficiente para llegar al cielo. Porque Dios no necesita que ordenes perfectamente tu dolor para recibirlo. Puedes entregarle el todavía no. Puedes poner en sus manos esa despedida que temes, ese diagnóstico que pesa, ese futuro que no sabes cómo mirar sin quebrarte. Hazlo ahora por dentro, suavemente. Padre, te entrego lo que todavía no ha pasado, pero ya me duele. Te entrego mi miedo antes de que me gobierne. Te entrego mis lágrimas adelantadas. No necesitas fingir valentía. No necesitas esconder el temblor. Solo necesitas abrir la mano. El consuelo no siempre llega como una respuesta inmediata. A veces llega como la certeza silenciosa de que Dios vio, Dios contó y Dios guardó. Por eso declara con fe, aunque tu voz sea pequeña, yo recibo consuelo, mis lágrimas están contadas y guardadas por Dios. Repítelo cuando la noche vuelva, repítelo cuando el miedo quiera acusarte, repítelo cuando sientas culpa por llorar antes del tiempo. Tu llanto no es una vergüenza delante del Padre, es una ofrenda mojada de amor y Él sabe recibirla con ternura. Tal vez no temes tanto por otros como por tu propio cuerpo, que ya no responde como antes. Para ti es lo que sigue. Número 7. Cuando el cuerpo desfallece y el alma tiembla. Hay un momento en que el cuerpo empieza a hablar un idioma que no querías aprender. Una rodilla que ya no responde igual. Un cansancio que antes no estaba. Un dolor que aparece sin pedir permiso.
una cita médica que te deja mirando al vacío, un espejo que te recuerda que el tiempo también pasa por la piel, por los huesos, por la respiración. Y aunque intentas seguir fuerte, hay días en los que por dentro dices, Señor, mi cuerpo me está fallando. Eso también duele, porque no es solo una molestia física, es la sensación de que algo que antes te sostenía ahora se vuelve frágil. Antes podías correr, cargar, resolver, levantarte rápido, resistir más. Ahora tal vez necesitas ayuda, tal vez te cansas antes, tal vez tu corazón se acelera y tu alma se asusta, tal vez has sentido miedo al notar que tu carne ya no obedece como antes, y ese miedo no te hace menos creyente. Te hace humano viviendo dentro de un cuerpo que también espera redención. Salmo 73:26 dice, Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Qué frase tan honesta, no maquilla la debilidad, no dice, mi carne nunca falla, no dice, mi corazón siempre está firme. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen. La Biblia no niega lo que tú sientes cuando el cuerpo se debilita, lo nombra, lo pone delante de Dios y luego levanta una verdad más alta. Aunque mi carne falle, Dios no falla. Hay una diferencia entre aceptar tu fragilidad y rendirte a la desesperanza. Dios no te está pidiendo que finjas que no duele, que no te asusta, que no te cuesta. No te está diciendo que ignores el diagnóstico, la edad, la limitación o esa sensación de vulnerabilidad que aparece cuando dependes de otros. Pero sí te está invitando a mirar más profundo que tu propia carne. Tu cuerpo puede cansarse, pero Dios no se gasta. Tus fuerzas pueden bajar, pero su presencia no disminuye. Tu salud puede atravesar temporadas inciertas, pero tu porción permanece. Piensa en una casa antigua frente a una tormenta. Las ventanas tiemblan, las puertas crujen, el techo recibe el golpe de la lluvia y desde afuera parece que todo se mueve. Pero si los cimientos son firmes, la casa no se pierde por el ruido de la tormenta. Así también tu cuerpo puede temblar, tus emociones pueden sacudirse, tus pensamientos pueden llenarse de preguntas, pero debajo de todo eso hay una roca que no se mueve. Dios no es solo una ayuda para cuando estás fuerte. Dios es la roca de tu corazón precisamente cuando tu corazón flaquea. Tu debilidad no espanta a Dios. Muchas veces es allí donde por fin dejas de apoyarte en lo que podías controlar y empiezas a descubrir una fuerza que no nace de ti. Quizá por años viviste creyendo que tu valor estaba en poder con todo, en sostener a todos, en no necesitar nada, en ser quien siempre estaba firme. Pero la fragilidad te recuerda algo que el orgullo olvida. Eres sostenido, no solo sostienes, también necesitas ser llevado. Y eso no es vergüenza. Es parte del camino de los hijos amados. Mira a Ezequías. Cuando recibió la noticia de que su tiempo parecía acabarse, no se levantó a dar un discurso de valentía fingida. No actuó como si nada le doliera. Segunda de Reyes 20, 2 y 3 cuenta que volvió su rostro a la pared y oró a Jehová, y lloró con gran lloro. Esa imagen es profundamente humana. Un rey, un hombre de autoridad, de historia, de decisiones grandes, puesto frente a su fragilidad, llorando delante de Dios. No escondió su miedo, lo oró. Tal vez eso es lo que necesitas hacer tú. No tienes que convertir tu dolor físico en silencio religioso. Puedes volver tu rostro a la pared como Ezequías y decirle al Señor lo que de verdad sientes. Padre, tengo miedo. Mi cuerpo cambió. No sé cómo caminar esta temporada. Me cuesta verme débil. Me cuesta necesitar ayuda. Me cuesta aceptar que no controlo mi carne. Esa oración no te aleja de Dios, te acerca. Porque el Padre no desprecia al Hijo que llega temblando, lo recibe. No se trata de resignarte a que todo se gasta, sino de descansar en quien no se gasta. Tu fuerza se acaba, pero tu porción no se acaba nunca.
Tu energía cambia, pero tu Dios no cambia. Tu cuerpo tiene límites, pero su amor no tiene fecha de vencimiento. Por eso el Salmo puede decir: mi carne y mi corazón desfallecen, y aún así terminar con esperanza. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Dilo por dentro, despacio: Señor, aunque mi carne desfallezca, tú eres mi roca. Aunque mi cuerpo tiemble, tú eres mi porción. Aunque no entienda esta debilidad, no estoy abandonado. Y permite que esa verdad baje más profundo que el miedo. No para negar lo que pasa en tu cuerpo, sino para recordar que tu cuerpo no es el dueño final de tu esperanza. Tu fragilidad no es el final de tu historia. Puede ser el lugar donde vuelves a descubrir que Dios sostiene de verdad. Y justo aquí necesito mostrarte algo del corazón mismo de Dios frente a la muerte. Porque hay una tumba donde Él hizo algo que nadie esperaba. Número 8. Yo soy la resurrección. El pastor también lloró. Hay tumbas que no están hechas de piedra, pero igual pesan. Una cama vacía, una silla donde alguien ya no se sienta, una fotografía que no puedes mirar mucho tiempo porque te abre algo por dentro, un nombre que aparece en una conversación y de pronto el alma se queda en silencio. Y quizá, cuando piensas en la muerte, no solo piensas en el final de la vida, piensas en el hueco que deja, en lo que se rompe, en lo que ya no vuelve a sonar igual dentro de la casa. Dios no te pide que finjas que eso no duele. A veces creemos que la fe verdadera debería tener los ojos secos, la voz firme, la postura intacta, como si llorar fuera una señal de que todavía no creemos lo suficiente. Pero entonces llegamos a Juan 11:35 y la Biblia dice dos palabras que abren una puerta de consuelo inmensa. Jesús lloró. El Hijo de Dios lloró frente a una tumba. El Verbo hecho carne, el Señor del universo, el que sabía que iba a llamar a Lázaro de regreso, se detuvo delante del dolor humano y lloró. Eso significa que tu llanto no es enemigo de tu fe. Jesús no lloró porque hubiera perdido el control. No lloró porque se le hubiera olvidado quién era. No lloró porque la muerte fuera más fuerte que él. Lloró porque amaba. Lloró porque vio el dolor de Marta, de María, de los que estaban allí quebrados por una ausencia. Lloró porque Dios no es indiferente al temblor de los que aman. Antes de vencer la tumba, se acercó al corazón roto. Antes de mostrar su poder, mostró su compasión. El mismo que llora contigo es el que vence por ti. Marta le dijo a Jesús una frase cargada de dolor. Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tal vez tú también has tenido tu propio si hubieras estado aquí, si hubieras sanado, si hubieras llegado antes, si hubieras detenido esa llamada, si hubieras cambiado ese diagnóstico, si hubieras evitado esa despedida. Y quizá te dio miedo decirlo en voz alta, como si Dios fuera a ofenderse por una frase nacida del dolor. Pero Jesús no rechazó a Marta, no la silenció, la condujo hacia una revelación más profunda. Juan 11:25 y 26 dice: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Mira con cuidado esas palabras. Jesús no dijo solamente, yo puedo resucitar. No dijo solamente, yo tengo una respuesta. Dijo, yo soy la resurrección y la vida. La esperanza no es una idea lejana. La esperanza tiene rostro. La esperanza habla. La esperanza se paró frente a una tumba y dijo que la muerte no tendría la última palabra. Cuando Jesús dice, yo soy, no te está entregando una explicación fría para que cierres el tema y sigas adelante como si nada hubiera pasado. Te está entregando su persona. Te está diciendo que frente al misterio más oscuro no vienes a abrazar una teoría, vienes a abrazar a Cristo. Él no solo consuela ante la muerte, Él la atraviesa, la vence y la convierte en un enemigo derrotado.
Por eso puedes llorar sin hundirte. Puedes recordar sin desesperarte. Puedes extrañar sin creer que todo terminó para siempre. Piensa en una puerta cerrada en medio de la noche. Desde tu lado solo ves madera, hierro, sombra. Golpeas y nadie responde. Te parece final, te parece imposible. Pero del otro lado está Cristo, con autoridad sobre lo que tú no puedes abrir. Él no mira esa puerta como tú la miras. Tú ves separación. Él ve un límite que ya fue vencido. Tú ves tumba. Él ve un lugar desde donde puede llamar por nombre. Eso hizo con Lázaro. Y eso revela su corazón. Llorar en su presencia no es debilidad, es confianza. No tienes que tragarte el llanto para parecer fuerte delante de Dios. No tienes que hablarle con frases bonitas cuando el alma está hecha pedazos. Puedes venir como María, caer a sus pies, decirle lo que te duele, mostrarle la herida sin arreglarla primero. Porque el dolor que no se entrega se queda encerrado por dentro, endureciendo habitaciones del alma donde Dios quiere entrar con ternura. Pero cuando lloras delante de Él, tu llanto deja de ser soledad y se convierte en oración. Y hoy Dios te susurra: no me ofende tu llanto, hijo mío. Yo también lloré, pero no me quedé en la tumba, y a ti tampoco te dejaré allí. Esa palabra no niega tu pérdida, no borra de golpe el vacío, pero pone una luz dentro del lugar oscuro. Porque si Jesús lloró, entonces Él entiende. Y si Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida, entonces Él también tiene poder sobre aquello que más te asusta. Ahora la pregunta llega a ti, no como examen, sino como invitación íntima. ¿Crees esto? No, si entiendes todo. No si ya no lloras. No si tienes todas las respuestas. ¿Crees que Cristo es más fuerte que la muerte? ¿Crees que tu llanto puede descansar en sus manos? ¿Crees que el final que tú temes no es más grande que el Salvador que te llama? Respóndele como puedas. Tal vez hoy tu respuesta sea pequeña: Señor, creo, ayuda mi incredulidad. Tal vez sea apenas un suspiro, pero díselo, porque la fe no siempre entra gritando victoria. A veces entra llorando a los pies de Jesús, y aún así Él la recibe. Ahora quiero llevarte a un lugar más hondo, a esas despedidas que ya viviste y que todavía te pesan, porque Dios también tiene una palabra para tus pérdidas pasadas. Número 9. Las despedidas que todavía te duelen. Hay despedidas que pasan una vez, pero siguen doliendo muchas veces. No porque no hayas seguido viviendo, no porque no hayas sonreído después, no porque no hayas aprendido a funcionar sin esa persona, sino porque hay amores que dejan una marca profunda en el alma. A veces pasan los años y todavía hay una fecha que te aprieta el pecho, una canción, un olor, una comida, una silla, una palabra que esa persona decía y que nadie más dice igual. Y de pronto vuelves allí, a ese momento donde algo en tu vida se partió en dos. Quizá todavía cargas una culpa silenciosa, lo que no dijiste, lo que dijiste mal, la llamada que no hiciste, la visita que postergaste, la oración que sientes que llegó tarde. Y aunque nadie te acusa, tú mismo vuelves a ese lugar por dentro y te preguntas: ¿pude haber hecho más? Esa pregunta pesa mucho cuando se queda sin entregar a Dios. Se convierte en una piedra en el pecho. Y el duelo, en vez de ser una herida que sana lentamente, se vuelve una habitación cerrada donde sigues castigándote. Pero escucha esto: Dios también estuvo allí. Salmo 116:8 dice: pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Esa frase no viene de alguien que nunca lloró. Viene de un alma que conoció el peligro, el quebranto, el borde del abismo. Mis ojos de lágrimas significa que Dios vio el llanto. Mis pies de resbalar significa que Dios sostuvo cuando ya no había estabilidad por dentro. Tal vez tú no lo notaste en ese momento, porque el dolor era demasiado fuerte,
Pero si hoy sigues aquí, respirando, escuchando, buscando a Dios, es porque Él ya te sostuvo antes y lo volverá a hacer. La muerte intenta hacerte creer que todo terminó en pérdida, pero la palabra abre una ventana de esperanza donde el dolor solo veía pared. Isaías 57, 1 y 2 dice que el justo es quitado de delante de la aflicción y que entrará en la paz. Descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Qué manera tan distinta de mirar la partida de alguien que amó al Señor. No fue arrebatado al vacío, no desapareció en una oscuridad sin nombre, entró en la paz. Descansa en Dios. Los que partieron en la fe no se perdieron, entraron en la paz. Déjalo entrar despacio, especialmente si llevas años imaginando a esa persona desde el dolor de la última escena. Tal vez recuerdas el hospital, la llamada, la cama, el silencio, el momento exacto en que supiste que ya no volverías a escuchar su voz aquí. Pero Dios no mira a los suyos solo desde la última escena terrenal. Él ve más allá. Donde tú viste cierre, Él vio recibimiento. Donde tú viste separación, Él vio descanso. Donde tú viste ausencia, Él vio entrada en su paz. Es como mirar un barco desde la orilla. Tú lo ves alejarse y cada metro te duele porque desde tu lado parece que se pierde en el horizonte. La figura se hace pequeña, luego borrosa, luego invisible. Y desde tu orilla alguien dice, se fue. Pero en otra orilla otros lo ven llegar. Lo que para ti fue despedida, delante de Dios fue llegada. Lo que para tus ojos fue pérdida, para el cielo fue recibimiento. Y aunque esa imagen no borra el vacío de tu mesa ni el silencio de tu casa, sí le da otra dirección a tus lágrimas. Job entendió algo de esto en medio de una pérdida que parecía devorarlo todo. Cuando su vida se quebró, cuando su cuerpo sufrió, cuando su familia, su estabilidad y sus certezas fueron sacudidas, él dijo en Job 19:25, «Yo sé que mi Redentor vive». No dijo eso desde una vida cómoda, lo dijo desde las ruinas, lo dijo con el corazón desfalleciendo, lo dijo cuando todavía no entendía todo, y por eso esa frase tiene tanto poder, porque la esperanza verdadera no siempre nace en una mañana tranquila, a veces nace entre cenizas. Tal vez hoy tú también necesitas decirlo desde tus cenizas. Yo sé que mi Redentor vive. No, yo entiendo todo. No, ya no me duele. No, ya superé cada recuerdo. Solo esto, mi Redentor vive. Y si Él vive, entonces la muerte no puede tener la última palabra sobre los que murieron en Él. Si Él vive, entonces tu historia con los que amas no termina en una tumba. Si Él vive, entonces aún tus despedidas más antiguas pueden ser tocadas por una esperanza nueva. No tienes que soltar el amor para sanar. Dios no te pide olvidar a quien amaste. Te invita a entregar la culpa, a soltar el castigo, a dejar de volver a la última escena como si allí estuviera toda la verdad. Tus seres queridos en la fe descansan en sus manos. Y tú también puedes descansar un poco más en ellas. Declara en voz baja, aunque se te humedezcan los ojos: yo declaro que mi Redentor vive y los míos descansan en su paz. Dilo por ese nombre que todavía te duele. Dilo por esa despedida que no supiste cómo vivir. Dilo por esa culpa que ya no quieres cargar. Dios libró tu alma antes, sostuvo tus pies antes, guardó tus lágrimas antes. Y todavía sigue siendo tu Redentor vivo. Y si la muerte parece tan poderosa, déjame recordarte algo que ya ocurrió y que lo cambió todo para siempre. Número 10. La muerte ya fue vencida, no le debes nada. Hay algo que necesitas escuchar con calma, no como una frase religiosa, sino como una verdad que puede entrar en la parte más temblorosa de tu alma. La muerte ya fue vencida. No está por ser vencida algún día lejano. No será derrotada si tú logras tener suficiente fuerza, suficiente valentía
o suficiente entendimiento. Ya fue vencida por Cristo. Y si ya fue vencida, entonces no tienes que vivir todos tus días rindiéndole tu paz, tu sueño, tu presente y tu manera de amar. La muerte puede tocarte, pero ya no puede vencerte. Sé que esa frase puede parecer grande cuando todavía tienes miedo, porque tú has visto la muerte dejar sillas vacías. Has visto familias quebrarse por una despedida. Has sentido como una noticia puede cambiar la respiración de una casa. Has visto el cuerpo cansarse, la voz apagarse, las manos volverse frágiles. Por eso no estamos hablando de una idea liviana. Estamos hablando de un enemigo real, pero la palabra no te pide que niegues lo real. Te pide que mires lo real desde la victoria de Jesús. Primera de Corintios 15, 54 al 57 dice: Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez has vivido como si tuvieras que ganarle a la muerte con control, cuidando cada detalle, anticipando cada posibilidad, imaginando cada escenario, intentando proteger a todos, intentando protegerte tú. Pero hay batallas que no se ganan apretando más fuerte los puños. Hay batallas que se ganan recibiendo lo que Cristo ya ganó. La victoria sobre la muerte no descansa sobre tus emociones. Descansa sobre una tumba vacía. Descansa sobre un Salvador resucitado. Descansa sobre una obra terminada. Oseas 13:14 dice: Oh muerte, yo seré tu muerte. ¡Qué declaración tan poderosa! Dios no habla como alguien que negocia con la muerte. Habla como rey, habla como vencedor, habla como quien entra al territorio que más asusta al ser humano y declara: aquí también tengo autoridad. La muerte parecía el final de todos los finales, pero Dios la enfrentó con la vida de Cristo. Y desde entonces, para los que están en Él, la muerte perdió su derecho de tener la última palabra. Piensa en un escorpión sin aguijón. Su forma puede seguir asustando, su sombra puede seguir provocando rechazo. Su presencia puede hacerte retroceder porque recuerdas lo que podía hacer, pero si el aguijón fue quitado, ya no tiene el mismo poder de antes. Puede intimidar, pero no puede inyectar el veneno final. Así habla la Escritura de la muerte. Su aguijón fue quitado, todavía duele, todavía se para por un tiempo, todavía hace llorar, pero ya no puede envenenar tu destino eterno si perteneces a Cristo. No le debes tu adoración al miedo, no le debes tus noches al terror, no le debes tu presente a una sombra que Cristo ya atravesó. Muchas veces, sin darte cuenta, le has rendido culto al temor, lo has consultado antes de decidir, lo has obedecido antes de amar, lo has dejado sentarse en la mesa de tu vida como si fuera dueño de todo. Pero hoy la palabra te levanta la mirada y te enseña a hablar distinto. Ya no solo desde la súplica temblorosa, sino desde una declaración firme. Romanos 8:37 dice: Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No dice que serás vencedor cuando no sientas miedo. No dice que vencerás cuando entiendas todos los misterios. Dice que eres más que vencedor por medio de aquel que te amó. Aunque no elijas todo lo que viene, sí eliges de quien te sostienes al cruzarlo. Y si te sostienes de aquel que venció la muerte, entonces no cruzas como abandonado, cruzas sostenido por el vencedor. Por eso hoy puedes decirle a la muerte: no tienes mi paz. Puedes tocar mi historia, pero no puedes escribir mi final. Puedes asustar mi carne, pero no puedes arrancar mi alma de Cristo. Puedes aparecer como sombra en el valle, pero no eres mi pastor. Mi pastor es Jesús. Mi final está en sus manos. Mi esperanza no está enterrada. Mi esperanza vive. Dilo por dentro, aunque tu voz tiemble. Yo declaro que la muerte ya fue vencida. No le rindo mi paz.
Dilo cuando el miedo venga de madrugada. Dilo cuando recuerdes a quien partió. Dilo cuando tu cuerpo se sienta frágil. Dilo cuando el futuro parezca oscuro. No lo dices porque seas fuerte. Lo dices porque Cristo es fuerte por ti. La muerte ya perdió. Cristo vive. Y si Cristo vive, entonces tu historia no termina en sombra, sino en victoria. Si la muerte ya perdió, entonces partir deja de ser una amenaza y se vuelve otra cosa. Escucha cómo lo vio alguien que estuvo a punto de morir muchas veces. Número 11. Partir es ganancia, estar con Él. Hay una parte de ti que ama la vida y al mismo tiempo le tiene miedo a perderla. Y eso no es contradicción, es humanidad. Amas abrir los ojos por la mañana, escuchar una voz querida, sentir el calor de una casa, mirar el cielo, abrazar, comer en una mesa sencilla, reírte de algo pequeño, tener planes, esperar una llamada, caminar otro día más. La vida es un regalo de Dios y por eso duele pensar que algún día tendrás que soltarla. No estás mal por amar vivir, pero tampoco tienes que vivir aferrado con terror. Hay una diferencia profunda entre amar la vida y convertir esta vida en tu único refugio. Cuando crees que todo termina aquí, cada pérdida se vuelve una amenaza absoluta, cada arruga parece sentencia, cada dolor en el cuerpo despierta pánico, cada despedida parece arrancarte el suelo. Pero cuando Cristo es tu vida, entonces aún la partida cambia de nombre. Ya no es caer en la nada, ya no es perderlo todo, ya no es desaparecer de las manos de Dios. Para ti partir no es perderlo todo, es estar con Él. Pablo pudo decir en Filipenses 1:21 al 23, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Detente en esa frase, estar con Cristo. Pablo no miraba la muerte como un cuarto vacío, oscuro, sin rostro. La miraba desde una presencia. Lo que venía después no era ausencia, era Cristo. No porque Pablo despreciara la vida, él amaba servir, predicar, acompañar, escribir, fortalecer a otros, seguir corriendo la carrera que Dios le había puesto delante. Pero su corazón había encontrado una seguridad tan profunda en Jesús que ya no necesitaba aferrarse a esta tierra con desesperación. Podía sostener dos cosas al mismo tiempo: amor por vivir y paz por partir. Eso es madurez del alma. No una frialdad sin emociones, no una valentía fingida. Una confianza serena en que Cristo está de este lado y también del otro. Tal vez tú no estás todavía en ese lugar. Tal vez escuchas, morir es ganancia, y algo dentro de ti se resiste, porque piensas en lo que dejarías, en los que amas, en lo que no terminaste, en las cosas que todavía quisieras ver. Dios no se ofende por eso. Él sabe que tu corazón está unido a personas, lugares, recuerdos y sueños. Pero hoy quiere sembrar una verdad más grande que tu miedo. Tu vida no es un camino hacia la nada. Cada paso tiene un propósito eterno, y aún tu partida está sostenida dentro de algo más grande que tú. Piensa en alguien que viaja de noche hacia su hogar. El camino puede ser oscuro, la ventana puede mostrar solo sombras. Tal vez el cuerpo está cansado, tal vez el viaje parece largo, tal vez hay momentos en que no se distingue bien el paisaje. Pero si sabe que al final lo espera una casa iluminada, una mesa preparada, una presencia amada, entonces el viaje no se interpreta como pérdida, sino como regreso. Eso es lo que Cristo hace con la muerte para los que son suyos. No la vuelve menos seria, pero le quita su poder de ser final absoluto. Segunda de Corintios 5:1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos.
Tu cuerpo es llamado una morada terrestre, un tabernáculo, algo real, valioso, dado por Dios, pero temporal. Y si este cuerpo se cansa, si esta tienda se desgasta, si esta morada se debilita, Dios no te deja desnudo en el vacío. Tienes de Dios una casa eterna. Hay una morada que no se rompe cuando esta carne ya no puede sostenerse. Segunda de Corintios 5:8. También dice que quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Presentes al Señor, no perdidos, no flotando sin destino, no abandonados, presentes. La palabra presencia vuelve una y otra vez porque ahí está el centro de la esperanza cristiana. El cielo no es solo un lugar sin dolor, es estar con Él, es ver al pastor que te sostuvo en el valle, es llegar a la presencia que te acompañó cuando llorabas sin entender, es descubrir que cada promesa era más real de lo que tu miedo podía imaginar. Pablo, al final de su camino, pudo decir en 2 de Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. No habló como alguien derrotado por el final. Habló como quien entregaba una carrera cumplida en manos de su Señor. Ese es el deseo profundo de tu alma. No simplemente vivir muchos años, sino vivirlos con Cristo. No simplemente llegar al final, sino llegar guardando la fe. No simplemente evitar la muerte, sino mirar a Jesús cuando llegue la hora y saber que Él ya está allí. Por eso hoy no tienes que rendirle terror a tu propia partida. Puedes pedir más días, puedes cuidar tu cuerpo, puedes amar tu vida, puedes abrazar tus responsabilidades, puedes disfrutar lo que Dios te da, pero sin adorar esta tierra como si fuera tu último hogar. Tu último hogar es Él, tu ganancia es Él, tu descanso es Él. Dilo con calma, aunque todavía te tiemble el corazón. Señor, mi vivir eres tú, y mi partir será estar contigo. No necesitas sentirlo perfecto para declararlo. Deja que la palabra vaya educando tu miedo suavemente hasta que tu alma aprenda a descansar, porque para quien está en Cristo, el final no es vacío, es presencia. Pero quizá piensas que ya es tarde para ti, que perdiste demasiado tiempo. Escucha lo que pasó con alguien al que solo le quedaban unas horas de vida. Número 12. Hoy estarás conmigo. La gracia del último momento. Hay una mentira que pesa mucho cuando el alma está cansada. Ya es tarde para mí. Tarde para volver. Tarde para pedir perdón. Tarde para acercarte a Dios. Tarde para cambiar la dirección de tu corazón. Tarde para recibir gracia después de tantos años, tantas caídas, tantas decisiones tomadas lejos de Él. Y quizá esa frase no la dices en voz alta, pero vive por dentro como una puerta cerrada. Miras hacia atrás y ves errores. Miras hacia adelante y ves poco tiempo. Y entonces el miedo te susurra, perdiste tu oportunidad. Pero Dios no habla como el miedo. El mundo dice, ya es tarde, cuando alguien no tiene tiempo para demostrar, reparar, construir una historia nueva o acumular méritos. Dios dice, hoy. Esa palabra es una ventana abierta en medio de una cruz, una luz encendida en el peor momento, una misericordia que llega cuando humanamente ya no quedaba espacio para empezar de nuevo. Para Dios nunca es demasiado tarde para decirte hoy, no porque el pecado no importe, no porque la vida no tenga peso, sino porque la gracia de Cristo es más grande que la última hora de un ser humano. Mira al ladrón en la cruz. No tenía una vida ordenada que presentar. No tenía años por delante para mostrar frutos visibles. No podía bajar de allí a reparar todo lo que había roto. No podía volver a su casa, abrazar a los que hirió, corregir cada decisión, limpiar su nombre o construir una reputación nueva. Sus manos estaban clavadas, su cuerpo se apagaba, su tiempo se terminaba. Y aún así, en ese lugar donde todos veían condena, Jesús vio un corazón que clamó con verdad. Eso es gracia. Lucas 23:43 dice,
De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué palabra tan inmensa! Hoy, no después de comprobar que mereces, no después de pagar con sufrimiento suficiente, no después de demostrarle a todos que cambiaste. Hoy, ese hombre no compró el paraíso con obras, lo recibió por gracia. No llegó a Cristo con las manos llenas, llegó con las manos imposibilitadas. No ofreció logros, ofreció un clamor sincero. Y bastó, porque el Salvador que estaba a su lado no estaba allí para decorar su agonía, sino para abrirle eternidad. Imagina ese intercambio en la cruz. Un hombre que lo había perdido todo, respirando con dificultad, sin futuro visible, sin manera de volver atrás. Mira a Jesús y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. No pide un lugar importante, no exige explicación, no presume nada, solo se entrega a la memoria de Cristo. Acuérdate de mí. Y Jesús no le responde con una lista de condiciones. No le dice: debiste venir antes. No le dice: tu caso es demasiado tarde. Le responde con la promesa más grande en el último aliento: hoy estarás conmigo, conmigo. Esa es la palabra central. Porque el paraíso no es solo un lugar hermoso, es estar con Él. La cercanía con Cristo convierte el peor lugar en antesala de gloria. Aquel día, el ladrón seguía colgado en una cruz, el dolor seguía en su cuerpo, la gente seguía mirando, la muerte seguía cerca. Pero la promesa de Jesús transformó ese lugar. Ya no era solo un sitio de condena, era el punto de encuentro entre una vida rota y una gracia eterna. Cuando Cristo está cerca, aún el final más oscuro puede llenarse de esperanza. Tal vez tú no estás en una cruz visible, pero llevas años cargando una cruz por dentro. La cruz de la culpa, la cruz de debí haber sido diferente, la cruz de cómo me va a recibir Dios después de todo. La cruz de mirar tu pasado y sentir que no hay suficiente tiempo para arreglarlo. Pero escucha esto: una vida entera no se compra con méritos, la gracia se recibe. La salvación no es una medalla para los que llegaron impecables al final. Es un regalo para los que se rinden sinceramente a Cristo. No sigas contando tus méritos como si tuvieras que convencer a Dios de amarte. No sigas contando tus errores como si pudieran ser más fuertes que la sangre de Jesús. Ven hoy, tal como estás, con tu historia, con tus años, con tus lágrimas, con tus preguntas, con lo que sí hiciste y con lo que no alcanzaste a hacer. El ladrón no tuvo tiempo para ordenar su vida, pero sí tuvo un instante para mirar a Cristo. Y ese instante, puesto en las manos correctas, fue suficiente para abrirle la eternidad. Dios no te está llamando mañana, te está llamando hoy. Hoy puedes decir: Jesús, acuérdate de mí. Hoy puedes volver tu rostro hacia Él. Hoy puedes dejar de vivir como si la gracia estuviera reservada para otros más limpios, más constantes, más dignos. Nadie llega digno por sí mismo. Cristo es quien te cubre, Cristo es quien abre la puerta, Cristo es quien transforma el último clamor en entrada al paraíso. Por eso declara con humildad y fe: yo recibo su gracia hoy, no es tarde para mí. Dilo aunque tu pasado te acuse. Dilo aunque tu mente te diga que debiste hacerlo antes. Dilo aunque sientas que llegas tarde a la casa del Padre. Para Dios nunca es tarde cuando todavía puedes mirar a Jesús. Y si esa misma voz que consoló al ladrón te dice hoy, entonces hoy hay gracia para ti. Y ahora llegó el momento de que esto deje de ser algo que escuchas y se vuelva algo que declaras tú mismo. Respira, porque esto es para ti. Es para número 13. Tu declaración: yo no temo, porque tú estás conmigo. Hay verdades que no basta con escuchar una vez. Hay verdades que tienen que pasar de tus oídos a tu boca, de tu mente a tu pecho,
de ser una frase escrita en la Biblia a convertirse en una confesión personal en medio de tu noche, porque mientras solo la escuchas puede consolarte por un momento, pero cuando la declaras, empiezas a ponerla como bandera sobre el lugar donde antes gobernaba el miedo. Y hoy esa verdad tiene tu nombre. Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Al principio del Salmo, David habla de Dios. Dice, Jehová es mi pastor. Habla de Él, de lo que hace, de cómo guía, de cómo restaura. Pero cuando llega al valle, algo cambia. Ya no dice, Él estará conmigo. Dice, tú estarás conmigo. En el valle, la fe deja de hablar de Dios desde lejos y empieza a hablarle a Dios de cerca. Eso es lo que necesitas hacer ahora. Quizá has pasado mucho tiempo hablando de tu miedo. Lo has explicado, lo has pensado, lo has imaginado, lo has alimentado sin querer con escenas que todavía no ocurren. Has dicho por dentro, ¿y si me pasa algo? ¿Y si pierdo a alguien? ¿Y si no puedo con esto? ¿Y si llega el final? Pero hoy la palabra te invita a cambiar de dirección. Ya no vas a hablarle solo al miedo, vas a hablarle a Dios dentro del valle. Vas a decirle, tú estás conmigo. No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. No porque el valle desapareció, no porque ya entendiste todo, no porque el cuerpo no tiemble, no porque no haya sombras, sino porque hay una presencia más fuerte que la sombra. Hay un pastor más real que el miedo. Hay una voz más profunda que tus pensamientos de madrugada. Y cuando dices, tú estás conmigo, no estás repitiendo una frase bonita. Estás poniendo a Dios en el centro de la escena que antes ocupaba el terror. También dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara defendía, el cayado rescataba. Una servía para enfrentar lo que amenazaba al rebaño, el otro para acercar a la oveja cuando se desviaba, cuando caía, cuando estaba en peligro. Eso significa que Dios no solo camina a tu lado como compañía silenciosa. Él también defiende, Él también levanta, Él también acerca, Él también corrige con amor. Él también te rescata cuando tus fuerzas no alcanzan para volver solo. Piensa en una oveja atrapada cerca de un barranco. Si mira hacia abajo, se llena de pánico. Si intenta salir sola, puede resbalar más. Pero entonces siente el cayado del pastor rodeándola con cuidado, no para herirla, sino para traerla de vuelta. Y si una fiera se acerca, la vara del pastor se levanta antes de que la oveja pueda defenderse. Así está Dios contigo. Hay peligros que tú no ves, hay ataques que no sabrías enfrentar, hay caídas de las que no podrías levantarte por tu propia fuerza, pero tu pastor tiene vara y tiene cayado. No estás desprotegido en el valle, no estás sin defensa, no estás sin rescate. Tal vez tu alma ha vivido como si tuviera que cruzar con las manos vacías, pero el Salmo dice que hay una vara y un cayado contigo. Dios sabe cuándo defenderte de lo que viene contra ti y cuándo levantarte de lo que te venció por dentro. Su presencia no es pasiva, su amor actúa, su cuidado se mueve, su autoridad camina delante de ti, y esa autoridad llega todavía más lejos. Apocalipsis 1:18 dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Cristo no habla como alguien que teme las puertas del valle. Habla como quien tiene las llaves. Las llaves significan autoridad. Ninguna puerta final está por encima de él. Ninguna sombra manda más que él. Ningún sepulcro puede cerrarse sobre los suyos sin que Cristo tenga la última palabra. Hoy Dios te susurra al corazón. Yo tengo las llaves, hijo mío. Ninguna puerta del valle se abre o se cierra sin mí. Y yo voy delante de ti, no detrás. Escucha eso despacio.
Él no te acompaña como alguien sorprendido por lo que viene. Él va delante. Él ya pisó el terreno que tú temes. Él ya venció la muerte que te asusta. Él ya abrió el camino que tus ojos todavía no alcanzan a ver. Mira a Esteban. Cuando su vida estaba llegando al límite, cuando las piedras caían y humanamente todo parecía terminar en violencia, él no vio solo muerte. Hechos 7:55 y 56 dice que, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. En el momento más oscuro, el cielo se abrió, y cuando entregó su espíritu, no lo hizo como quien cae en el vacío, sino como quien se entrega al Señor que lo estaba esperando. Eso es cruzar el valle con Cristo. No significa que no haya dolor, no significa que no haya lágrimas, significa que el final visible no es el final verdadero para quien pertenece a Jesús. Significa que puedes declarar, aún antes de sentirlo completo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Haz lo tuyo ahora. No lo dejes como palabras de David solamente. Pon tu historia dentro del Salmo. Pon tu diagnóstico, tu edad, tus temores, tus pérdidas, tus noches, tus seres queridos, tu cuerpo, tu futuro, y declara: yo no temo, porque tú estás conmigo. Dilo aunque tu voz tiemble. Dilo aunque una parte de ti todavía esté aprendiendo a creerlo. La declaración no nace porque ya no hay miedo. Nace porque Dios es más grande que el miedo. Y cuando termines de cruzar este valle, hay un lugar esperándote, no un vacío, una casa. Déjame contarte de ella. Número 14. La casa que ya te fue preparada. Hay algo profundamente consolador en saber que el valle no termina en la nada, porque cuando el miedo habla, te presenta el final como un vacío oscuro, como una puerta cerrada, como una pérdida sin respuesta. Te hace mirar el futuro con el pecho apretado, como si todo lo que amas estuviera caminando hacia una desaparición inevitable. Pero Jesús no habló así del final. Él no habló de un abismo sin nombre. Habló de una casa. Habló de un lugar preparado. Habló de volver por los suyos. Al final del valle no hay un vacío. Hay una casa con tu nombre. Juan 14:1-3 dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Escucha la ternura de Jesús en esas palabras. No empieza explicando todo el misterio. Empieza calmando el corazón. No se turbe vuestro corazón. Tal vez tu corazón se ha turbado muchas veces. Se turba cuando piensas en la muerte. Se turba cuando recuerdas a los que se fueron. Se turba cuando miras tu cuerpo cansado o cuando piensas en los que amas. Se turba cuando el futuro parece una habitación sin luz. Pero Jesús no te deja solo con esa turbación. Él te dice: cree en mí, y luego te revela algo precioso. Tu llegada está prevista. No serás recibido como un extraño. No llegarás a un lugar improvisado. Hay una morada preparada. Piensa en una casa donde alguien te espera de verdad. No una casa fría, no una puerta cerrada, no un lugar donde tienes que explicar quién eres, una mesa lista, una luz encendida, un espacio pensado para ti, alguien que sabe que vienes y no se sorprende al verte llegar. Así habla Jesús: voy a preparar lugar. Eso significa que tu destino no está abandonado al azar. Tu final no está en manos del miedo. Tu casa eterna ya fue pensada por el amor de Cristo antes de que tú terminaras de cruzar el valle. La muerte intenta presentarse como la última palabra, pero Jesús habla como quien ya escribió el último capítulo. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. No dice solamente encontrarás un lugar, dice os tomaré a mí mismo.
Otra vez aparece la presencia. El cielo no es solo descanso del dolor, es estar con Él. La casa del Padre no es solamente un destino hermoso, es el lugar donde finalmente ya no habrá distancia entre tu alma y tu pastor. Allí no caminarás por fe entre sombras, allí verás su rostro. Y Apocalipsis 21:4 abre aún más esa esperanza. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¡Qué promesa tan inmensa! Dios no solo detendrá tus lágrimas, las enjugará. Eso habla de cercanía. Nadie enjuga una lágrima desde lejos. Para secar una lágrima hay que acercarse al rostro, hay que mirar el dolor de frente, hay que tocar con ternura el lugar donde la tristeza dejó su rastro. Allí no quedará lágrima sin respuesta. Quizá hoy hay lágrimas que todavía te pesan, lágrimas por despedidas antiguas, lágrimas por miedos que no confiesas, lágrimas por el cuerpo que se cansa, lágrimas por los que amas, lágrimas por lo que no pudiste evitar. Pero la promesa dice que Dios mismo las enjugará. No delegará ese consuelo, no enviará una explicación distante. Él se acercará, y donde hoy hay llanto, habrá consuelo completo. Donde hoy hay clamor, habrá paz. Donde hoy hay dolor, habrá restauración. Donde hoy hay muerte, ya no habrá muerte. Isaías 25:8 lo dijo antes con una fuerza hermosa. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, para siempre. La muerte tiene fecha de caducidad. No reinará eternamente, no tendrá un trono permanente, no perseguirá para siempre a los hijos de Dios. Cristo ya la venció, y llegará el día en que ni siquiera su sombra quedará sobre la creación restaurada. Ese día, todo lo que hoy te asusta será pequeño frente a la gloria de estar en casa. Por eso puedes vivir el hoy con la mirada puesta en casa. No para despreciar esta vida, sino para vivirla sin terror. Puedes amar, servir, cuidar, abrazar, sembrar, llorar cuando toque llorar y levantarte cuando Dios te dé fuerzas, sabiendo que el último capítulo no es pérdida, sino morada. Tu historia no termina en una tumba fría, termina en la casa del Padre, donde Cristo mismo te recibe y donde Dios enjuga lo que nadie más pudo sanar del todo. Declara con calma: yo recibo la promesa. Hay un lugar preparado y allí no habrá más lágrimas. Dilo por tu miedo, dilo por tus despedidas, dilo por tu cuerpo, dilo por los que partieron en Cristo, dilo por la noche en la que necesitas recordar que no caminas hacia un vacío, sino hacia casa. Y antes de que cierres los ojos esta noche, quiero dejarte descansando en una última verdad, la misma con la que empezamos. Número 15. Descansa, Él te guiará más allá. Hay un descanso que no llega cuando entiendes todo, sino cuando por fin dejas de vigilar lo que no puedes controlar. Tal vez has pasado muchas noches cuidando mentalmente el valle, como si pensar más pudiera cerrar sus puertas, como si imaginar cada escenario pudiera prepararte mejor, como si tu preocupación fuera una forma de protección. Pero el alma no fue creada para hacer guardia toda la noche frente al miedo. Hay un momento en que necesitas soltar el bastón que nunca te perteneció y permitir que el pastor cuide lo que tú no puedes cuidar. El mismo Dios que te ha sostenido hasta aquí no se va a retirar al final del camino. No te acompaña solo en los días fáciles. No camina contigo únicamente mientras tu cuerpo responde, mientras tu casa está llena, mientras tus planes siguen en pie, mientras tus fuerzas alcanzan. Él es Dios en la mañana y en la noche. Es Dios en el valle y en la mesa. Es Dios cuando entiendes y cuando no entiendes. Es Dios cuando das pasos firmes y cuando apenas puedes avanzar con el alma temblando. Salmo 48:14 dice: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Léelo como si fuera una mano puesta sobre tu pecho. Este Dios.
no un Dios distante, no una idea, no una sombra religiosa. Este Dios que te ha hablado en la oscuridad, este Dios que ha visto tus lágrimas, este Dios que caminó contigo por el valle, este Dios que venció la muerte en Cristo. Este Dios es tu Dios eternamente y para siempre, y Él te guiará aún más allá de la muerte. Eso significa que su presencia no termina donde termina la vida. Tu pastor no llega contigo hasta cierto punto para luego soltarte en lo desconocido. No. Él guía más allá de lo que tus ojos pueden ver, más allá de lo que tu mente puede explicar, más allá de la última respiración, más allá del límite que tanto temías. La mano que te sostiene ahora seguirá siendo mano cuando tus manos ya no puedan aferrarse. La voz que hoy te llama por nombre seguirá siendo voz cuando todas las demás voces se apaguen. Piensa en un niño que se queda dormido en el camino de regreso a casa. Al principio mira por la ventana, reconoce algunas calles, pregunta cuánto falta, se inquieta cuando el camino se oscurece, pero luego el cansancio lo vence y se duerme. No sabe exactamente por dónde pasan, no entiende cada curva, no vigila al conductor, solo descansa, porque sabe quién lo lleva. Y aunque sus ojos estén cerrados, el camino continúa. Aunque él no controle nada, alguien lo está llevando a casa. Así puedes descansar tú en Dios. No tienes que mantener los ojos abiertos toda la noche para asegurarte de que el valle no te alcance. No tienes que resolver con pensamientos lo que solo la presencia de Dios puede sostener. No tienes que vencer el miedo con fuerza humana antes de dormir. Puedes entregarlo. Puedes decir: Padre, aquí está mi miedo a morir, mi miedo a perder, mi miedo a enfermar, mi miedo a quedarme solo, mi miedo a no saber qué viene. Te lo entrego porque yo no fui creado para cargarlo sin ti. Y en ese lugar, casi como un susurro sobre tu alma cansada, Dios te dice: descansa, hijo mío, no tienes que vigilar el valle esta noche, yo lo vigilo por ti, y cuando llegue el momento de cruzarlo del todo, mi mano seguirá en la tuya. Qué ternura hay en esa promesa. No te pide que seas invencible, no te pide que finjas tranquilidad, te invita a descansar en su fidelidad, a dormir bajo su cuidado, a respirar sabiendo que no caminas solo, ni caminarás solo nunca. Salmo 23:4 vuelve aquí como una canción conocida. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Al principio tal vez esa frase era una promesa que necesitabas escuchar. Ahora puede convertirse en descanso. Tú estás conmigo, en este día, en esta noche, en esta enfermedad, en esta pérdida, en esta memoria, en este temor que todavía aparece. Tú estás conmigo, y si tú estás conmigo, no necesito saberlo todo para estar en paz. El miedo te decía que el valle era el final. Dios te mostró que era camino. El miedo te decía que la muerte era dueña. Cristo te mostró que fue vencida. El miedo te decía que los que parten se pierden. La palabra te mostró que los que están en Él descansan en paz. El miedo te decía que después había vacío. Jesús te mostró una casa preparada. Y ahora, al final de esta travesía del alma, la verdad vuelve sencilla, serena, profunda. Él te guiará aún más allá. Descansa esta noche, no porque no existan preguntas, sino porque existe un pastor. No porque no haya sombras, sino porque hay una presencia. No porque tu carne sea fuerte para siempre, sino porque tu Dios es tu porción para siempre. No porque tengas control del mañana, sino porque el mañana no está fuera de sus manos. Puedes cerrar los ojos sin entregarte al miedo. Puedes acostarte sin negociar con la angustia. Puedes dormir sabiendo que aquel que te guarda no se duerme. Declara suavemente como quien deja caer una carga al suelo: Señor, tú eres mi Dios eternamente y para siempre. Tú me guías hoy y me guiarás aún más allá de la muerte. Y deja que esa verdad
se quede contigo, en tu habitación, en tu respiración, en tu silencio, en el lugar donde antes se sentaba el temor. No estás solo en el valle, nunca lo estuviste, y cuando llegue el último tramo, tampoco estarás solo. El pastor irá contigo, su mano estará contigo, su voz estará contigo, su casa estará delante de ti. Descansa, Él te guiará más allá. Volviste a escuchar lo único que necesitabas saber. No tienes que entender el valle para cruzarlo, te basta con saber quién va contigo. Así que recibe esto antes de partir, despacio, como una mano sobre tu hombro. Que el Señor te bendiga y te guarde en cada paso de tu valle, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia en tus noches más oscuras, que alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, esa paz que no depende de que todo esté resuelto, sino de que Él está contigo. Lleva esta paz contigo a donde vayas, y cuando el miedo vuelva a susurrar, recuérdale quién camina a tu lado. Amén.